Mi marido me dejó por mi hermana, pero cuando descubrí su estafa, lo hundí hasta que no le quedó nada, y ella se fue arrastrándose. Nunca pensé que llegaría el día en que escribiría algo como esto, pero la vida tiene una forma cruel de enseñarte que nada es tan estable como crees. Durante años pensé que tenía una vida normal, incluso diría que feliz dentro de lo posible. No era un matrimonio perfecto, pero ¿cuál lo es? Teníamos nuestras discusiones, nuestras diferencias, pero al final del día siempre encontraba consuelo en la idea de que éramos un equipo. O al menos, eso creía. La realidad era muy diferente, pero lo descubrí demasiado tarde, cuando todo ya se había desplomado frente a mí y me vi obligada a reconstruirme desde los escombros de una traición que nunca vi venir. Mi esposo y yo llevábamos 8 años juntos, 8 años en los que pensé que estábamos construyendo una vida en común, un futuro basado en el respeto y la confianza. Nos casamos jóvenes, cuando aún estábamos en esa etapa de idealismo en la que piensas que el amor es suficiente para sostenerlo todo. Yo era de las que creía en la entrega total, en la lealtad como principio inquebrantable, y quizás fue ese exceso de confianza lo que me impidió ver las señales. Porque ahora, mirando en retrospectiva, todo estaba ahí, cada pequeño indicio de que algo no estaba bien, cada excusa mal elaborada, cada cambio sutil en su actitud. Pero yo no lo veía, o mejor dicho, no quería verlo. La revelación llegó de la manera más brutal posible. Una tarde cualquiera, sin previo aviso, sin rodeos, simplemente me sentó en el sofá de nuestra casa, aquella que tanto esfuerzo me había costado conseguir antes de casarnos. Y con una calma que solo puedo describir como aterradora, me miró a los ojos y me dijo que estaba enamorado de otra persona. No hubo un prefacio, ni un intento de suavizar el golpe. Solo lo soltó con esa frialdad que jamás le había conocido, como si estuviera informándome del clima y no destruyendo todo lo que habíamos construido juntos. Recuerdo que mi primera reacción fue la confusión, esa sensación de desorientación absoluta en la que tu cerebro se niega a procesar la información porque simplemente no encaja con la realidad que conoces. Le pregunté quién era, aunque en el fondo ya tenía la respuesta. Algo en su expresión me lo confirmó antes de que siquiera abriera la boca. Y entonces lo dijo, con una indiferencia que me dejó paralizada: es tu hermana. No sé cuánto tiempo pasé sin decir nada. Todo en mi interior se congeló en ese instante, como si el mundo hubiera dejado de girar por un segundo demasiado largo. Mi hermana. La persona que había estado a mi lado desde la infancia, mi confidente, mi apoyo incondicional. No solo me estaba dejando, me estaba reemplazando con alguien que formaba parte de mi propio círculo, alguien que jamás pensé que sería capaz de hacerme algo así. No pude evitar pensar en todos los momentos que habíamos compartido las 3 personas en esa ecuación rota, las cenas familiares. Las conversaciones casuales en las que yo hablaba de mi matrimonio con la confianza de quien cree que está siendo escuchada por alguien que desea lo mejor para ella. Pero no era así. Todo ese tiempo, ellos estaban construyendo algo a mis espaldas, algo que ahora me escupían en la cara sin el más mínimo rastro de remordimiento. Cuando finalmente pude reaccionar, lo primero que hice fue buscar respuestas, como si una explicación lógica pudiera hacerme entender lo absurdo de la situación. Me levanté y fui directamente a mi hermana, convencida de que tenía que haber algún error, que había algún malentendido que podría solucionarse. Pero cuando la enfrenté, su respuesta fue aún más devastadora que la confesión de mi esposo. No hubo lágrimas, ni disculpas, ni siquiera la más mínima sombra de culpa en su rostro. Solo me miró con una mezcla de lástima y condescendencia antes de encogerse de hombros y decir con total naturalidad que el amor no se elige. Como si eso justificara lo que había hecho, como si la traición fuera un simple accidente del destino y no el resultado de decisiones conscientes que ambos tomaron una y otra vez, cada vez que se encontraban a escondidas. Cada vez que elegían el engaño en lugar de la lealtad. La rabia llegó después, cuando la incredulidad se disipó y dejó espacio para el peso aplastante de la realidad. Me di cuenta de que había perdido no solo a mi esposo, sino también a mi hermana. 2 traiciones en una sola puñalada. Pero lo peor aún estaba por venir. Porque cuando finalmente traté de seguir adelante, de asimilar el golpe y aceptar la nueva normalidad que me habían impuesto, descubrí que su traición no terminaba ahí. No solo me habían robado la estabilidad emocional, también querían quitarme mi hogar. La casa en la que habíamos vivido, la que yo había comprado antes de casarme con mi propio dinero, estaba registrada a nombre de ambos.
No recordaba haber firmado un documento que lo hiciera copropietario, pero ahí estaba, un detalle legal que cambiaba todo. Y entonces lo entendí. Esto no había sido solo un asunto de infidelidad, era un plan, una estrategia meticulosamente calculada para despojarme de todo. Él no solo había decidido irse con mi hermana, también había planeado quedarse con la mitad de mi patrimonio en el proceso. No era suficiente con destrozar mi confianza y humillarme, también quería asegurarse de que su nueva vida con ella estuviera financiada con el dinero y el esfuerzo que yo había invertido durante años. Querían que vendiera la casa y dividir el dinero, querían convertir mi sacrificio en el cimiento de su relación. Y ahí, en ese preciso momento, fue cuando mi dolor se transformó en algo más profundo, algo más oscuro. No iba a permitirlo. No después de todo lo que me habían hecho. Si pensaban que podían arrebatarme mi dignidad, mi estabilidad y mi hogar sin consecuencias, estaban muy equivocados. Tal vez no pude evitar que me traicionaran, pero lo que sí podía evitar era que se salieran con la suya. Y me aseguraría de que ninguno de los dos terminara con nada. Actualización 1. Pasaron algunas semanas desde que mi mundo se vino abajo. Al principio, todo fue un torbellino de emociones incontrolables que me impedían pensar con claridad. La rabia y la tristeza se turnaban para consumir cada momento de mi día. Me costaba dormir, comer y hasta hacer las cosas más simples sin que mi mente volviera a aquel instante en que mi esposo, con la frialdad de quien no siente el más mínimo arrepentimiento, me confesó que estaba enamorado de mi hermana. Y peor aún, aquella imagen de ella, mirándome con indiferencia, como si lo que había hecho fuera tan natural como respirar, como si yo fuera la irracional por sentirme traicionada. Durante ese tiempo, no podía hacer otra cosa más que revivir cada conversación, cada gesto y cada momento en el que ellos dos habían estado juntos en mi presencia, preguntándome cuándo había empezado realmente. ¿En qué momento mi propia hermana había decidido que mi vida era algo que podía arrebatarme sin consecuencias? Pero el dolor, aunque intenso, no podía durar para siempre. Llegó un punto en el que algo dentro de mí cambió. No porque hubiera sanado ni porque hubiera aceptado lo que había pasado, sino porque el enojo se convirtió en algo más profundo, más frío y más calculado. Dejé de llorar y empecé a analizar. Dejé de preguntarme por qué lo hicieron y empecé a preguntarme qué podía hacer yo ahora. Fue entonces cuando comprendí que lo peor que podía hacer era quedarme de brazos cruzados mientras ellos seguían adelante con su vida sin el más mínimo remordimiento. Y lo primero que hice fue buscar asesoría legal. En ese momento, lo único que tenía claro era que no iba a dejar que se quedaran con mi casa. No tenía idea de cómo lo haría, pero sabía que debía encontrar la manera. Así que me senté con mi abogado y le conté todo desde el principio, cada detalle, desde la traición hasta el hecho de que mi esposo aparecía como copropietario en los documentos de la casa. A pesar de que la había comprado yo antes del matrimonio. Al escucharme, su expresión se endureció y me dijo que lo primero que debíamos hacer era rastrear cualquier documentación que pudiera darme ventaja. Me recomendó revisar extractos bancarios, contratos firmados y cualquier otro documento en el que mi esposo pudiera haber dejado algún rastro de irregularidades. Y eso fue exactamente lo que hice. Pasé días revisando papeles, organizando archivos y buscando cualquier cosa que me diera una pista sobre cómo se había hecho con la propiedad de la casa. Y entonces encontré lo que necesitaba. Un viejo documento con mi firma, supuestamente autorizando que él pasara a ser copropietario. Pero al observarlo con detenimiento, algo no cuadraba. No recordaba haber firmado ese documento y, más aún, la firma que aparecía ahí tenía pequeñas inconsistencias con la mía real. No era una falsificación burda, pero había diferencias suficientes como para levantar sospechas. Llevé el documento a mi abogado y después de analizarlo, me dijo que había una posibilidad de que mi esposo hubiera falsificado mi firma para asegurarse de que legalmente le correspondiera la mitad de la propiedad. Esa revelación fue un punto de inflexión para mí. No solo estaba lidiando con una traición sentimental, sino con un engaño calculado a nivel legal. No fue un error, no fue un malentendido. Fue un plan. Un plan que probablemente llevaba tiempo en marcha y que solo ahora, al ser descubierta su relación con mi hermana, se estaba ejecutando por completo. Mi abogado me explicó que, de ser cierto que falsificó mi firma, podría enfrentar consecuencias legales serias. Pero antes de dar cualquier paso, necesitábamos más pruebas. Ahí fue cuando decidí actuar con cautela.
En lugar de confrontarlo de inmediato, fingí ignorancia. Seguí con mi vida como si estuviera aceptando mi destino, como si estuviera demasiado abatida para luchar. Quería que él creyera que me había rendido, que estaba dispuesta a vender la casa sin pelear, que su plan estaba funcionando. Mientras tanto, mi abogado investigaba a fondo sus movimientos financieros. No tardamos en descubrir algo más: mi esposo tenía deudas. Muchas. Resulta que había estado usando nuestra relación para solicitar préstamos a mi nombre. No eran sumas exorbitantes, pero sumaban lo suficiente como para afectarme si no se pagaban a tiempo. Y lo peor de todo es que algunos de esos préstamos fueron obtenidos con documentos que él mismo gestionó, lo que significaba que podía haber falsificado mi firma en más de una ocasión. El descubrimiento me dejó helada. No solo había planeado quitarme mi casa, sino que también me estaba hundiendo en deudas que ni siquiera sabía que existían. Con esta información, el panorama cambió completamente. Ya no era simplemente una cuestión de un divorcio injusto o una disputa de propiedad. Ahora tenía en mis manos la posibilidad de hundirlo completamente. Pero no podía precipitarme. Sabía que, si jugaba bien mis cartas, podía asegurarme de que no solo no obtuviera la mitad de mi casa, sino que terminara perdiéndolo todo. Decidí seguir con la farsa. Cuando hablé con él sobre el divorcio, me mostré sumisa, como si estuviera dispuesta a llegar a un acuerdo amistoso. Le dije que entendía que las cosas habían cambiado, que tal vez era lo mejor para ambos y que, aunque me doliera, aceptaba vender la casa para dividir el dinero. Lo vi relajarse al escucharme, vi como una sonrisa de autosuficiencia se dibujaba en su rostro, como si estuviera convencido de que había ganado. Pero lo que él no sabía era que, mientras tanto, mi abogado ya estaba preparando la demanda por fraude y falsificación de documentos. Mi esposo y mi hermana pensaban que yo era la víctima derrotada, la pobre mujer que se resignaría a ver cómo le arrebataban todo. Pero estaban muy equivocados. La realidad era que había dejado de ser la víctima hacía mucho tiempo. Ahora era yo quien tenía el control. Y cuando llegara el momento, me aseguraría de que lo sintieran en cada aspecto de su miserable existencia. Actualización 2. Los días siguieron transcurriendo con una calma engañosa. Mi esposo y mi hermana parecían convencidos de que me habían reducido a una sombra de lo que alguna vez fui, como si mi resignación fuera genuina, como si realmente estuviera lista para entregarles la casa sin resistencia. Se paseaban con una seguridad irritante, convencidos de que su felicidad era inevitable y que yo no era más que un obstáculo temporal en su camino. Pero lo que no sabían era que, mientras ellos disfrutaban de su supuesta victoria, yo estaba cerrando el círculo alrededor de ellos, preparando cada movimiento con la precisión de alguien que sabe que la venganza, cuando se ejecuta bien, es mucho más dulce que el perdón. Mientras fingía aceptar la venta de la casa, seguí trabajando en la recopilación de pruebas. Con la ayuda de mi abogado, logré conseguir acceso a los registros bancarios y financieros de mi esposo, donde quedó evidenciado que había utilizado mi información para solicitar créditos sin mi conocimiento. Cada documento, cada transacción, cada firma que no coincidía con la mía, se convertía en una pieza más del caso que estábamos armando en su contra. Sabía que no bastaba con acusarlo sin pruebas contundentes, así que también contraté a un perito caligráfico para analizar las firmas en los documentos sospechosos. Tal como lo sospechaba, el informe confirmó lo que ya intuía: en más de una ocasión, mi esposo había falsificado mi firma. Con esas pruebas en mi poder, mi siguiente paso fue asegurarme de que su situación financiera se volviera insostenible. Sabía que él contaba con el dinero de la venta de la casa para cubrir sus deudas y comenzar una nueva vida con mi hermana, así que decidí atacar donde más le dolería. Con el asesoramiento de mi abogado, inicié un proceso legal para bloquear cualquier movimiento financiero relacionado con la casa hasta que se resolvieran las irregularidades. Eso significaba que no podía venderla, no podía usarla como garantía para refinanciar sus deudas y, lo más importante, no podía acceder a ningún tipo de dinero derivado de nuestra separación hasta que el caso fuera resuelto. Al principio, él no notó nada. Seguía confiado, planeando su nueva vida, creyendo que el divorcio y la venta de la casa serían solo un trámite sin complicaciones. Pero todo cambió cuando intentó avanzar con la venta y descubrió que había un proceso legal en marcha que impedía cualquier movimiento. Recuerdo perfectamente el momento en que se dio cuenta de que algo estaba mal. Una tarde,
mientras yo me mantenía en mi papel de esposa herida pero dócil, él recibió una llamada de su abogado. No podía escucharlo con claridad, pero observé su expresión transformarse en pura frustración a medida que la conversación avanzaba. Sus gestos se volvieron tensos, su tono de voz más áspero, y cuando finalmente colgó, me miró con una mezcla de sospecha y enojo. Intentó preguntarme si yo sabía algo al respecto, pero mantuve la misma fachada de confusión y desorientación que había adoptado desde el principio. Poco después, comenzaron las discusiones entre él y mi hermana. No sé exactamente qué fue lo que ella le dijo, pero cada vez era más evidente que el estrés de la situación estaba empezando a afectarlos. Ya no eran la pareja triunfante que había visto al inicio, ya no se veían como dos personas que habían conseguido exactamente lo que querían. Mi hermana, que había apostado todo a esta relación, comenzaba a notar que las cosas no eran tan fáciles como lo imaginó. En más de una ocasión, la escuché quejarse de que esto no era lo que se suponía que debía pasar o de que se suponía que ya deberían estar viviendo juntos sin preocupaciones. Lo que antes parecía ser un romance sólido ahora empezaba a mostrar sus grietas. Pero la verdadera caída de su mundo llegó cuando la demanda por fraude finalmente fue presentada. Mi abogado se aseguró de que todos los documentos estuvieran en orden antes de proceder, y cuando finalmente mi esposo fue notificado de la denuncia en su contra, su reacción fue tan predecible como satisfactoria. Primero intentó ignorarlo, creyendo que no sería gran cosa. Luego trató de hacerme sentir culpable, argumentando que estaba exagerando, que no había sido su intención causarme problemas y que deberíamos resolverlo de manera amistosa. Pero cuando se dio cuenta de que esto no era una simple amenaza y que las pruebas eran lo suficientemente contundentes como para meterlo en un problema legal serio, el pánico se instaló en su rostro. De la noche a la mañana, pasó de ser el hombre seguro de sí mismo que pensaba que podía manipularme a un ser desesperado, atrapado en una red de problemas que él mismo había creado. Sus deudas seguían acumulándose, las llamadas de los acreedores no paraban, y ahora, con una posible acusación de fraude sobre su cabeza, la presión se volvió insoportable. La relación con mi hermana, que al principio parecía inquebrantable, comenzó a resquebrajarse aún más. Ella había creído que estaba eligiendo una vida mejor, que estar con él le garantizaría una estabilidad económica y emocional que supuestamente no tenía estando sola. Pero ahora, en lugar de la vida cómoda que había imaginado, se encontraba atrapada en una relación llena de discusiones y preocupaciones financieras. El punto de quiebre llegó cuando mi esposo, desesperado por una solución, intentó convencerme de retirar la demanda a cambio de que me devolviera su parte de la casa. Fue un intento patético de negociar su salida del problema sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Se sentó frente a mí, con una actitud forzada de arrepentimiento, tratando de apelar a lo que quedara de nuestra antigua relación. Me dijo que esto no tenía que volverse algo tan feo, que ambos podíamos salir beneficiados si llegábamos a un acuerdo. Lo miré en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire por unos segundos antes de responder. Con una calma que parecía desconcertarlo, simplemente le dije que todo esto había dejado de ser un problema entre nosotros dos el día en que decidió traicionarme y falsificar documentos a mis espaldas. Le recordé que ya no tenía poder sobre mí, que cualquier cosa que intentara ofrecerme no era más que una ilusión porque él no tenía nada que negociar. Esa fue la última vez que intentó persuadirme. Poco después, aceptó cederme su parte de la casa, no porque quisiera hacerlo, sino porque ya no le quedaba otra opción. Su mundo se estaba derrumbando rápidamente, y él lo sabía. Sin acceso al dinero que esperaba obtener de la venta, sin una salida fácil a sus deudas y con una denuncia por fraude complicando su situación, no tenía más alternativa que aceptar su derrota. Pero para mí, esto aún no terminaba. Aún había piezas en movimiento, aún había consecuencias por caer. Mi esposo y mi hermana habían jugado sucio, convencidos de que saldrían ganando sin pagar ningún precio. Lo que nunca imaginaron fue que yo también sabía jugar, y que la partida estaba lejos de haber terminado. Actualización 3. Los días siguientes a la sesión de la casa transcurrieron con una sensación extraña de calma previa a la tormenta. Mi esposo había cedido su parte porque no le quedaba otra opción, porque el peso de la evidencia lo acorralaba y porque su mundo, ese que creyó poder construir a costa del mío, se estaba desmoronando a un ritmo que ya no podía controlar. Pero aunque ya no tenía ningún derecho sobre la casa, su problema estaba lejos de resolverse.
Su situación financiera seguía siendo un desastre y la demanda por fraude aún pendía sobre él como una espada que en cualquier momento podría caer. Creyó que ceder la casa significaba ponerle un punto final a todo esto, que era su forma de negociar su salida, de obtener mi piedad. Pero lo que no entendió fue que yo no tenía la menor intención de darle un respiro. La venganza no era simplemente recuperar lo que era mío, sino asegurarme de que él sintiera, en cada aspecto de su vida, las consecuencias de todo lo que había hecho. Apenas unos días después de que firmara la cesión de la propiedad, su crisis financiera alcanzó un nuevo nivel. Los acreedores comenzaron a presionarlo más agresivamente. Ahora que ya no tenía expectativas de recibir dinero de la venta de la casa, no tenía cómo pagarles y ellos lo sabían. Lo llamaban a todas horas, le enviaban correos amenazantes, lo acorralaban con recordatorios de los plazos que se agotaban y de las consecuencias legales que enfrentaría si no pagaba. Sin embargo, lo que realmente lo hundió no fueron las deudas en sí, sino lo que vino después, la investigación oficial por fraude financiero. Cuando la denuncia avanzó y las autoridades comenzaron a revisar los documentos, quedó claro que no era solo una acusación sin fundamento. Tenía pruebas contundentes de que había falsificado mi firma, de que había solicitado préstamos a mi nombre sin mi conocimiento y de que había utilizado información bancaria de manera fraudulenta. La acumulación de estos delitos hizo que la investigación tomara un curso serio, y cuando él recibió la notificación formal de que debía responder ante la justicia, su desesperación alcanzó un punto que jamás había imaginado ver en él. Intentó hacer lo imposible por librarse del problema. Buscó abogados, intentó negociar con los acreedores, incluso trató de contactarme de nuevo, esta vez con un tono mucho más desesperado y menos seguro de sí mismo. Me envió mensajes en los que trataba de hacerme creer que esto se había salido de control. Que nunca había sido su intención que las cosas llegaran tan lejos y que tal vez podríamos encontrar una forma de resolverlo sin involucrar a más gente. Pero ya no tenía ninguna influencia sobre mí. No tenía nada que ofrecerme, nada con que manipularme. Estaba completamente solo en el desastre que él mismo había creado. Mientras todo esto sucedía, mi hermana, quien al principio había sido la gran ganadora de esta historia, comenzó a sentir las consecuencias de sus propias decisiones. En su mente, esta relación le prometía una estabilidad que nunca había tenido. Pensó que estaba asegurando su futuro con un hombre que, al final, resultó ser una carga mucho más grande de lo que podía manejar. Las discusiones entre ellos se volvieron cada vez más constantes, cada vez más agresivas. Él estaba bajo una presión insoportable y, como suele suceder con los cobardes, empezó a volcar su frustración en la persona más cercana. Mi hermana, que hasta entonces había creído que su amor lo justificaba todo, comenzó a darse cuenta de que se había atado a alguien que no solo estaba en una caída libre, sino que además estaba arrastrándola con él. No tardaron en salir a la luz los primeros problemas reales entre ellos. Ya no eran la pareja feliz que había traicionado sin mirar atrás, ahora eran dos personas atrapadas en una relación basada en el egoísmo y la conveniencia. Mi hermana comenzó a quejarse de que mi ex se estaba volviendo insoportable, que estaba irritable todo el tiempo, que se negaba a hablar de soluciones y que, en cambio, solo se hundía más en su miseria. Hubo momentos en los que casi sentí lástima por ella, pero luego recordaba la frialdad con la que me había mirado cuando la enfrenté por primera vez, la forma en la que se encogió de hombros y me dijo que el amor no se elige. Y con ese recuerdo, la compasión se desvanecía por completo. La crisis final entre ellos llegó cuando mi ex, acorralado por las deudas y la presión legal, comenzó a actuar de manera aún más errática. Se volvió agresivo con mi hermana, no físicamente, pero sí con palabras llenas de resentimiento y frustración. La culpaba de todo, le decía que si no fuera por ella, tal vez yo nunca me habría dado cuenta del fraude, que si no hubiera insistido tanto en presionarlo para que avanzara con el divorcio y la venta de la casa, tal vez las cosas habrían salido diferentes. En su mente enferma, la culpable no era él por haber traicionado, mentido y falsificado documentos, sino ella por haber acelerado el proceso de su caída. Y así, lo inevitable ocurrió. La relación que había comenzado con la emoción del deseo prohibido y la adrenalina de lo clandestino terminó convertida en una jaula en la que ambos se odiaban pero no podían escapar. Mi hermana, finalmente comprendiendo que había apostado por el caballo equivocado, lo dejó. No fue una gran pelea, no fue un drama de gritos y lágrimas. Simplemente un día empacó sus cosas y se fue, dejándolo solo en el desastre que había creado.
cuando me enteré de que lo había dejado, supe que era el último clavo en su ataúd. Ahora sí que no le quedaba nada. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía pareja y lo peor de todo, no tenía salida. Y mientras él se hundía en la ruina, yo seguía en mi casa, en mi hogar, disfrutando de la tranquilidad que me había costado tanto recuperar. Pero aún no había terminado del todo. Todavía quedaban algunas cosas por ajustar, todavía había un par de movimientos que harían que la caída de mi ex fuera completa y definitiva. Porque si algo había aprendido en todo este proceso, era que la justicia real no siempre llega sola. A veces, tienes que ser tú quien la ponga en marcha. Y yo estaba más que lista para hacerlo. Actualización 4. Habían pasado ya varios meses desde que todo comenzó a derrumbarse para ellos. El día en que mi hermana finalmente decidió irse, mi exmarido quedó completamente solo en la maraña de problemas que él mismo había tejido. Si al principio creía que tenía el control, que todo saldría a su favor y que yo era una simple pieza descartable en su nueva y brillante vida con mi hermana, ahora debía estar enfrentando la peor de sus realidades. La casa ya no le pertenecía, el dinero que esperaba nunca llegó y la mujer por la que traicionó su matrimonio lo había abandonado en el peor momento. Pero eso era apenas la superficie. Su verdadera caída estaba por venir, y yo me aseguraría de que cuando tocara fondo, no tuviera manera de levantarse. En las semanas siguientes, su situación financiera empeoró de manera alarmante. Con la demanda por fraude avanzando y sus deudas acumulándose sin control, empezó a enfrentarse a las verdaderas consecuencias de sus actos. Los bancos ya no le ofrecían más oportunidades para renegociar sus préstamos. Los intereses aumentaban con cada día que pasaba y los acreedores no solo lo acosaban con llamadas interminables, sino que ahora también habían comenzado a enviarle notificaciones de embargo. La desesperación comenzó a hacer mella en él, y aunque intentó mantener una fachada de dignidad al principio, no tardó en perder toda compostura. Fue entonces cuando cometió el error más predecible de todos, intentó pedir ayuda a su familia. Durante todo el tiempo que estuvimos juntos, yo había notado que su relación con sus padres y hermanos era distante. No es que estuvieran peleados, pero él siempre había sido la oveja descarriada, el que tomaba malas decisiones y esperaba que alguien más las resolviera por él. Y ahora, con el agua hasta el cuello, volvió a hacer lo que siempre hacía, buscar una salida fácil. Pero esta vez no funcionó. Cuando intentó explicarles lo que había pasado, cuando tuvo que admitir que estaba siendo investigado por fraude y que su situación financiera era crítica, la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Su familia, harta de sus errores y de la manera en que siempre dependía de los demás para resolver sus problemas, le dio la espalda. No solo se negaron a prestarle dinero, sino que incluso dejaron de responderle las llamadas después de un tiempo. Lo supe porque, aunque ya no tenía contacto con él, el rumor de su caída se había esparcido. Algunas personas en común, viejos conocidos que en su momento fueron amigos de ambos, me hicieron llegar información sin que yo siquiera lo pidiera. Fue así como me enteré de que, después de que su familia lo rechazó, empezó a quedarse sin opciones. Se atrasó en el pago del alquiler de su pequeño departamento, el cual, dicho sea de paso, nunca habría podido costear sin el dinero de la casa que jamás recibió. Perdió lo poco que le quedaba en gastos básicos y eventualmente se quedó sin un lugar donde vivir. Lo último que supe fue que había tenido que refugiarse en la casa de un viejo amigo, alguien que, por lástima más que por otra cosa, le permitió quedarse un tiempo con la condición de que encontrara un trabajo estable y se pusiera en orden. Pero encontrar trabajo no fue tan fácil para él. Por años, había vivido con la comodidad de estar en una posición privilegiada gracias a mí. Aunque ambos trabajábamos, era yo quien tenía la mayor estabilidad financiera, la que organizaba los gastos, la que aseguraba que todo estuviera en orden. Ahora, con su historial crediticio destruido y con una investigación por fraude en curso, nadie quería contratarlo. Empresas que antes lo habrían recibido con los brazos abiertos ahora lo rechazaban sin pensarlo dos veces. Se convirtió en un hombre sin recursos, sin estabilidad y sin un futuro claro. En cuanto a mi hermana, su caída fue menos aparatosa pero igual de definitiva. Después de dejar a mi ex, intentó recuperar su vida como si nada hubiera pasado, como si el simple hecho de haber escapado de la relación bastara para limpiar su nombre. Pero la realidad es que las consecuencias de sus actos la siguieron a donde fuera. Nuestra familia, que al principio había tratado de mantenerse al margen del conflicto,
terminó enterándose de todo. No fue por mí, porque yo nunca me molesté en contarles los detalles, sino porque eventualmente la verdad salió a la luz. Mis padres, al descubrir la magnitud de la traición, tomaron una decisión clara: ella ya no era bienvenida. Mi madre, en particular, fue quien tuvo la reacción más fuerte. Cuando mi hermana intentó acercarse a ella para explicar su versión, lo único que recibió fue una mirada fría y una respuesta tajante: no quiero saber nada de ti. Lo mismo pasó con el resto de la familia. Si bien nadie la confrontó abiertamente ni la insultó, lo que recibió fue aún peor: el silencio. Se convirtió en alguien a quien preferían ignorar, alguien que, aunque aún existía en los álbumes de fotos familiares, ya no tenía un lugar real en nuestras vidas. Intentó volver a integrarse, a hacer como si todo podía solucionarse con el tiempo, pero no lo logró. Nadie confía en alguien que traiciona a su propia sangre. Mi hermana, que siempre había sido el centro de atención, la que lograba caer de pie sin importar las circunstancias, esta vez no pudo recuperarse de la forma en que esperaba. La última vez que supe de ella, estaba atrapada en un trabajo que odiaba, viviendo en un pequeño apartamento que apenas podía pagar y sin amigos en quienes apoyarse. Mientras tanto, yo seguía adelante con mi vida, en paz. La casa seguía siendo mía, mi estabilidad financiera estaba intacta y lo más importante, había cerrado ese capítulo de mi vida sin dejar cabos sueltos. No había perdón, no había reconciliación, solo el eco de las decisiones que cada uno tomó y las consecuencias inevitables de sus actos. Pero aunque todo parecía haber llegado a su punto final, aún quedaba una última reflexión por hacer. Después de todo lo que había pasado, después de ver cómo la traición se volvía contra ellos y cómo su arrogancia los había llevado a su propia destrucción, me di cuenta de algo importante. La mejor venganza no siempre es un acto directo, no siempre es un golpe final. A veces, la mejor venganza es simplemente ver cómo las personas que te lastimaron se hunden por sí solas, sin necesidad de que hagas nada más. Y eso era exactamente lo que estaba pasando. Actualización final. Había pasado ya un tiempo desde que todo terminó. No sé exactamente en qué momento dejé de pensar en ellos todos los días, en qué momento la rabia y la necesidad de justicia dejaron de consumir cada pensamiento que tenía al despertar. Quizás fue algo gradual, un proceso silencioso en el que, sin darme cuenta, fui recuperando mi vida hasta que su presencia se convirtió en un recuerdo lejano, en algo que ya no tenía peso real en mi presente. No significaba que había olvidado lo que me hicieron ni que alguna vez los perdonaría, pero sí significaba que ya no formaban parte de mi historia activa. Habían quedado atrás, atrapados en la telaraña de sus propias malas decisiones, y yo finalmente había seguido adelante. En algún momento después de todo, tomé la decisión de hacer algunos cambios en mi vida. No era solo cuestión de cerrar ese capítulo, sino de asegurarme de que nunca más estuviera en una posición donde alguien pudiera arrebatarme lo que era mío. Vendí la casa. No porque ellos me la hubieran quitado, sino porque ya no quería vivir en un lugar que, por mucho que fuera mío, estaba lleno de recuerdos de una etapa que prefería dejar atrás. No fue una venta apresurada ni desesperada, lo hice en mis propios términos, asegurándome de que fuera un negocio favorable para mí. Con el dinero, me mudé a un lugar nuevo, uno que no compartiera ninguna conexión con mi pasado. No quería caminar por los mismos pasillos donde alguna vez compartí mi vida con un hombre que me traicionó. No quería entrar a la misma cocina donde alguna vez mi hermana se sentó fingiendo ser mi apoyo mientras en secreto planeaba destruirme. Quería empezar desde cero, en un espacio que fuera completamente mío, sin sombras que me recordaran lo que había perdido. La última vez que escuché algo de mi exmarido fue por pura casualidad. Un conocido en común mencionó, con cierto morbo, que su vida había llegado a un punto aún más bajo del que yo imaginaba. Después de que perdió la casa y fue abandonado por mi hermana, pasó meses saltando de un lugar a otro, quedándose con quien tuviera la suficiente paciencia para soportarlo. Pero la paciencia se acaba, y eventualmente se encontró sin un solo amigo dispuesto a ayudarlo. La investigación por fraude terminó costándole más de lo que esperaba. Aunque no terminó en prisión, recibió una condena que lo obligaba a pagar una suma considerable en multas y a hacer trabajo comunitario. En otras circunstancias, quizás podría haber salido adelante con un esfuerzo mínimo, pero con su historial financiero destruido y sin nadie dispuesto a contratarlo. La deuda legal se convirtió en una carga imposible de manejar.
Lo último que supe fue que había terminado en una situación que jamás habría imaginado para él. Sin casa, sin trabajo estable y sin el apoyo de nadie, se encontraba sobreviviendo de trabajos temporales, de favores de gente que apenas lo toleraba y de una rutina que, a todas luces, era un castigo mucho peor que cualquier venganza directa que yo pudiera haber planeado. No era necesario hacer nada más, no había necesidad de buscar un golpe final. Su propia vida se había encargado de destruirlo, y no porque yo lo hubiera forzado a ello, sino porque él mismo había puesto las piezas en su lugar para que todo terminara así. Mi hermana, por otro lado, intentó reconstruirse de una manera menos desastrosa, pero no le resultó tan fácil como esperaba. No solo había perdido la confianza de nuestra familia, sino que también se había dado cuenta de que la imagen que tenía de sí misma, esa idea de que podía salir ilesa de cualquier situación, ya no existía. Era simplemente otra persona más que había tomado malas decisiones y que ahora tenía que vivir con ellas. Había intentado regresar a nuestras vidas, pero el rechazo que encontró fue un golpe más fuerte del que pudo manejar. Nuestros padres no le abrieron la puerta, nuestros hermanos la trataron con frialdad y los amigos de la familia, aquellos que alguna vez la vieron con admiración, ahora la miraban con desdén. Era una persona sola, atrapada en la conciencia de lo que había hecho, sin nadie a quien culpar más que a sí misma. En cuanto a mí, finalmente encontré paz. No fue inmediato ni fácil, pero con el tiempo me di cuenta de que ya no llevaba el peso de la traición en mis hombros. No tenía miedo de lo que vendría después porque sabía que, pasara lo que pasara, siempre encontraría la manera de salir adelante. La mujer que fui antes de todo esto habría creído que su mundo se acababa con la traición de las dos personas que más amaba, pero la mujer que soy ahora sabe que lo único que terminó fue una etapa. Una historia que necesitaba llegar a su fin para dar paso a algo mejor. No sé si mi exmarido alguna vez entenderá el alcance de lo que hizo, si mi hermana alguna vez reconocerá que destruyó su vida tanto como intentó destruir la mía. No me interesa. No busco su arrepentimiento, no necesito escucharlos decir que lo sienten. Lo único que me importa es que yo estoy bien, que seguí adelante sin ellos y que, al final del día, la justicia llegó de la mejor manera posible, sin que yo tuviera que ensuciarme las manos. La vida tiene formas extrañas de equilibrar las cosas. A veces, solo hay que tener paciencia y observar cómo todo cae en su lugar.